A ver, vamos con el desarrollo de la actualidad, solamente para complementar lo que decíamos al comienzo del programa. Ayer se conoció el IMASEC, que corresponde al mes de diciembre. Ese IMASEC fue de 1,7%. Esto ya permite tener una cierta proyección de cuánto creció el año pasado digamos, promedio, ¿no?, de la economía. Y a pesar de que todavía falta por conocer las cuentas nacionales que entrega el Banco Central, eso recién lo vamos a tener a mediados del mes de marzo, uno podría decir que en la práctica el año habría cerrado con un alza de un 2,3%, considerando el promedio de los IMASEC y a la espera de ese dato oficial del Producto Interno Bruto que el Banco Central debería entregar el 18 de marzo, para ser bien preciso. Pero, salvo algún cálculo realmente muy mal hecho, en general las cifras coinciden, ¿no?, con la que uno ya puede concluir a comienzos de febrero respecto a la que se publica a mediados de marzo. Se puede ajustar 0,5 para arriba, para abajo, pero claro, no mucho más que eso. Incluso 0,1%. Pero esto implica en la práctica que el promedio de crecimiento de gobierno del gobierno del presidente Boric, es decir, en sus 4 años de gobierno, está en el orden del 1,9%, lo que lo convierte en el segundo de peor desempeño económico desde el retorno a la democracia en el año 1990. Michelle Bachelet entre el 2014 y el 2018 creció 1,8%, Boric 1,9%. Y el que le sigue es el segundo gobierno del presidente Piñera, que fue de 2,5%. Por lo tanto, difícilmente Boric va a salir del penúltimo lugar. O sea, tendría que haber un cálculo realmente muy mal hecho para que el Banco Central nos sorprenda y nos diga, no, en realidad el gobierno de Boric no creció 1,9% en sus 4 años, sino que 2,6%. Y esos errores tan gruesos los comete la DIPRES, no el Banco Central, no, lamentablemente. Claro, la cifra que entrega el Banco Central, que es el que publica el IMASEC, claro, lo ajusta a partir de los datos de cuentas nacionales y una serie de otros antecedentes para poder tabular correctamente el Producto Interno Bruto, pero ya es bastante claro, ¿no? Entonces, lo voy a decir de otra manera. El primer gobierno que más creció fue el gobierno de Patricio Aylwin, 7,4%. Luego fue el gobierno de Eduardo Frei, 5,5%. Luego Sebastián Piñera 1, 5,4%. Luego fue 4,8% Ricardo Lagos, 3,5% Michelle Bachelet, 2,5% el segundo gobierno de Piñera. Con un asterisco, creo, porque en justicia es un gobierno que tuvo tales anomalías externas, exógenas. O sea, tuvo una pandemia. Sí, claro, lo que pasa es que uno podría considerar que la pandemia también de alguna manera la hereda Gabriel Boric en ese caso, porque no olvidemos que Gabriel Boric la hereda cuando todavía teníamos las consecuencias de la pandemia, que es básicamente una muy alta inflación, que eso tiene un impacto respecto del crecimiento económico. Entonces, claro, pero todos tuvieron, menos Aylwin, todos tuvieron que enfrentar situaciones que fueron muy complejas. Y no olvidemos que en el caso de Eduardo Frei se produjo la crisis asiática, o sea, por citar un ejemplo. En el caso de Michelle Bachelet 1 fue la crisis subprime. Claro, lo que pasa es que, la pandemia uno la tiene asociada en mi cabeza a como la parálisis completa y total, ¿no? Un país que estaba, un mundo que estaba... Todos los gobiernos pueden tener explicaciones respecto a por qué crecieron más o por qué crecieron menos. Sí, también insisto que el caso del gobierno del presidente Boric también puede aludir precisamente a que él le heredó las consecuencias de la pandemia, cosa que es real, ¿no? Si la pandemia en Chile se desata con fuerza recién a fines del 2020. O sea, a Chile llegó en marzo del 2020, pero empieza a generar digamos, todo este periodo en el que la economía empieza a frenarse en el segundo semestre del 2020. Y el 2021 se produce la hecatombe de los retiros y la presión por los IFE, y por lo tanto, cuando asume el 2022, Boric asume también con las consecuencias de el rezago de eso. Pero por eso digo, más allá de las explicaciones propiamente tal, si al final el ranking es el ranking, Boric queda en el penúltimo lugar de crecimiento económico y eso es un hecho concreto. Es muy difícil que salga de ahí, salvo, insisto, que el Banco Central en marzo nos dijera algo muy diferente a que no creció 1,9, sino que creció más de un 2,5%, que es el, hasta ahora, penúltimo gobierno en términos de crecimiento económico, el segundo gobierno del presidente Piñera. Oye, vamos